8. Sobre la voluptuosidad. Piop dice: el espasmo sexual es uno de esos fenómenos que escapan a la fisiología propiamente dicha. Esta tiene que contentarse con únicamente constatar el hecho y mostrar el mecanismo nervioso. Esto es así y toda tentativa de explicación científica, o sea, profana, del placer, está ya de entrada condenada al fracaso. En ese terreno, como en tantos otros, se han multiplicado los equívocos debido a la incapacidad de distinguir entre el contenido de una experiencia en sí misma y las condiciones que ya en menor medida, son necesarias para su producción, y ello sobre todo cuando el campo en el que se han estudiado estas condiciones no es el de la psicología, sino el de la fisiología. El récord del simplismo lo batió el positivismo del siglo XIX, cuando se basó en la siguiente teoría: el apetito sexual es en primer lugar una necesidad general del organismo. Su base es una sensación de plenitud, una especie de necesidad de evacuación. De modo que el placer, según esta teoría, está provocado por la evacuación, por el proceso de emisión de productos sexuales. Cabría preguntarse entonces por qué procesos análogos, empezando por el que consiste en vaciar la vejiga, no lo provocan. Es evidente además que esa teoría solo puede aplicarse como máximo al hombre, puesto que en la mujer el apogeo sexual no se relaciona con una eyaculación, pues la aparición de secreciones vaginales se produce paralelamente al estado general de excitación erótica y puede incluso no producirse. En la mujer las secreciones van más bien ligadas a la detumescencia, a la descongestión sanguínea de los órganos sexuales, que puede en ciertos casos coincidir con el momento de la emisión espermática y que en otros puede ser independiente de ella, y que de todos modos no es más que el efecto terminal de un fenómeno psíquico y nervioso. Tanto para el hombre como para la mujer hay además un hecho sobre el que los sexólogos han hecho mal en no interesarse más atentamente. El placer que se puede experimentar en el sueño en todos los casos es que no haya la contrapartida de la eyaculación, o sea, cuando la sensación no va acompañada de polución. Según ciertos testimonios, este placer tiene a menudo un carácter más estático y penetrante que el que acompaña al acto físico, y ya veremos por qué. Y si además se añade que tanto en hombres como en mujeres este placer suele interrumpirse en cierto grado de intensidad, momento en que se despierta el sujeto, la interpretación correcta de esta conexión puede formularse así: en ese preciso instante, la correlación predominante y habitual del placer con el hecho fisiológico ha remitido automáticamente al que sueña al plano condicionado físicamente de la experiencia de vigilia, lo cual ha interrumpido el proceso. Por regla general, sin embargo, el placer del sueño puede clasificarse entre los argumentos que demuestran la posibilidad de un proceso erótico, separado de los condicionamientos fisiológicos corrientes. En el caso de ciertos hombres, por lo demás, puede experimentarse el placer en el sueño, incluso cuando la capacidad genesíaca está agotada a causa de la senilidad, o cuando la capacidad eyaculatoria está abolida por hechos traumáticos producidos en los conductos nerviosos, cosa esta que constituye una confirmación más y precisa de nuestra tesis, que la pulsión de la unión sexual no puede reducirse a la explicación simplista de que acabamos de hablar, sino que en cierta medida es endógena. Es algo que podemos comprobar incluso en los animales. Algunas experiencias efectuadas en primer lugar por Tarchanov han demostrado que en ciertos casos los vasos seminales del animal estaban vacíos antes de la copulación y se fueron llenando en el transcurso de esta, con lo que prácticamente se invierte la relación de causa a efecto. En vez de verse determinada por el estado de represión y turgencia de los órganos, ha sido la propia pulsión sexual la que ha provocado tal estado, y se
Y si se hiciesen en el hombre investigaciones análogas, este hecho recibiría múltiples confirmaciones suplementarias. A estas alturas podemos señalar que si bien en el caso de los eunucos privados de glándulas seminales puede haber anestesia sexual, hay entre ellos casos en los que el deseo sexual subsiste e incluso se exacerba. En segundo lugar, se conocen ciertas formas de deseo que van tan más allá de la necesidad de depresión que ponen en movimiento los recursos extremos de los órganos genitales, casi violentando la naturaleza hasta el extremo de que en el hombre la sustancia emitida acaba siendo más sanguínea que espermática. En tercer lugar, también se han comprobado casos en los que la extrema intensidad del deseo, en vez de provocar la eyaculación, la inhibe. Volveremos a este punto. Recordemos finalmente una experiencia bastante frecuente en el amor-pasión. Cuando se han agotado todos los recursos físicos en la unión sexual, los amantes sienten que no tienen suficiente, que quisieran seguir adelante, pero los condicionamientos fisiológicos y de manera general los recursos de la carne no se lo permiten, y eso provoca tormento. Havelock Ellis, por su parte, tras un análisis de los intentos de explicación del fenómeno de la voluptuosidad, concluyó reconociendo que la tendencia al placer es en cierta forma independiente de las glándulas seminales y de su estado. En el terreno fisioanatómico se admite generalmente la existencia de centros sexuales cerebrales, supuesta en su momento por Gall, además de los centros de igual naturaleza relacionados con la médula espinal y el simpático. Es una contrapartida de lo que aparece con evidencia en el hombre, es decir, el papel capital que desempeña la imaginación, no solo en el amor en general, sino incluso en el amor físico. Imaginación que acompaña y a veces incluso hace comenzar y activa todo el proceso del acoplamiento, igual que en otros casos, en cambio, puede atajarlo irremediablemente. En el orden de las investigaciones más recientes se ha empleado la teoría hormonal y se ha querido explicar la excitación sexual como efecto de una intoxicación hormonal. Algunos incluso han querido reducir a esta causa el origen de todo flechazo. Para no caer en un círculo vicioso, sin embargo, convendría precisar aquí de manera satisfactoria y completa cuál es a su vez la causa de la intoxicación hormonal, pues esta puede ser un fenómeno condicionado psíquicamente e incluso en el caso de que no lo sea, convendría una vez más no confundir aquí lo que favorece una experiencia, la saturación hormonal, el umbral hormonal precisamente, con lo que la determina y representa su contenido propio. En cuanto al hecho de condicionar, entendido simplemente en el sentido de favorecer o proporcionar un terreno propicio, la función que se atribuye a las hormonas podría atribuirse igualmente a ciertas sustancias, empezando por los alcoholes, pero se sabe que la reacción a estas sustancias depende de una ecuación personal. Un razonamiento causal sería aquí tan ingenuo como si se dijese que la abertura de las exclusas de una presa es la causa productora del agua que va a irrumpir. Se puede poner en el activo de la teoría psicoanalítica de la libido el reconocimiento del carácter de hecho psíquico, autónomo y en cierto modo elemental del impulso, cuya manifestación más específica es el deseo de la unión sexual. Pero también hay que considerar adquirido en el campo de las investigaciones psicoanalíticas el hecho de que la relación de la libido con los procesos fisiológicos no es una relación obligada. El fenómeno de la no localización de las cargas de la libido está comprobado clínicamente en casos múltiples y típicos, por ejemplo, cuando al producirse hace desaparecer síntomas mórbidos. También están comprobados los estados pregenitales de la libido y de las formas de satisfacción de esta en las que no existe tal relación. Los materiales reunidos a este respecto constituyen un argumento más contra toda teoría fisiológica del impulso sexual. Solo cuando se trata del fenómeno específico del placer, la teoría psicoanalítica se presenta como equivalente de la de Ferré, que
criticado. En ambos casos se comete más o menos el error que consiste en ver en toda especie de placer un fenómeno puramente negativo. Es el alivio debido a la cesación de un estado anterior doloroso o desagradable. Es evidente que no se razona de otro modo cuando se reduce el placer sexual a la simple sensación de desaparición del malestar fisiológico provocado por la turgencia de los órganos, sensación que se experimentaría en el momento de la descongestión sanguínea, de la depresión o de la eyaculación. Análogamente, el psicoanálisis no sabe ver más que procesos casi mecánicos e intercambiables en los que supone que el placer deriva de la sensación obtenida de tal o cual manera de un estado de tensión, de la descarga de una carga genética apremiante. Besetzungsenergie, de la libido. El término, que en alemán designa principalmente la satisfacción o placer sexual, Befriedigung, ya plantea en sí un problema, pues esta palabra tiene también la connotación de apaciguamiento, como si se tratase de la liberación de un estado anterior de tensión, agitación o excitación, supuestamente sentido como algo desagradable. Desde el momento en que se la considera desde este enfoque, cabe preguntarse también en este caso si esta teoría no es hija de la época, porque sentir en estos términos simples la sexualidad y el placer cuadra muy bien con un eros vuelto primitivo y totalmente físico. Podemos concluir, por tanto, esta serie de consideraciones diciendo que el deseo sexual es un fenómeno complejo del cual el hecho fisiológico es solo una parte. La excitación sexual, esencialmente psíquica, constituye el elemento primero que en ciertas condiciones provoca la excitación física y desencadena progresivamente todos los fenómenos fisiológicos que acompañan a esa excitación, pero que a menudo se encuentran ausentes antes de ella. Más luz en este plano solo podrá venir de una metafísica del sexo, no de una psicología o una fisiología del sexo, pero a estas alturas ya podemos presentir que la unión de los cuerpos, tomada en sí misma, es tan solo el mecanismo en el que se apoya y en el que se canaliza un proceso de orden superior vehiculado por esa unión, para el cual esta no es más que la parte de un todo. Referido a este proceso, considerar que el placer es la satisfacción simple y carnal estrechamente dependiente de las condiciones fisiológicas que pueden hacer de él un anzuelo para la procreación, es algo que debe considerarse una solución problemática.